Voy a explicarles en qué consiste la preagonía y la agonía y cuál es el rol que desempeño y los servicios que ofrezco. Por agonía se entienden las semanas, pocas semanas, generalmente menos de un mes, o los días que anteceden a la muerte de un enfermo. Por agonía se describen los días o pocas horas que anteceden a la muerte del enfermo. Es un cuadro conocido por los médicos, exige un diagnóstico previo, exige un examen adecuado, un pronóstico con bases sólidas para estar seguro de que se trata no de una crisis, sino realmente de el periodo inmediatamente anterior a la muerte. Los enfermos en este estado generalmente son trasladados a una clínica en donde muchas veces los pasan a cuidado intensivo para pasar todo ese tiempo conectados a máquinas. Eventualmente pueden sobrevivir luego unas horas o unos días para morir inevitablemente. Mi trabajo consiste en asistir a las personas que desean pasar esta época, este tiempo anterior a la muerte en sus propios hogares. Algo que se puede hacer, les da seguridad, les da confort y les da mucho más alivio que estar en una clínica. El trabajo elemental, digamos, consiste en los medicamentos que se dan para ir controlando los síntomas, el dolor, la asfixia, las convulsiones, el sufrimiento en general que acompaña a esta etapa final de la vida. Cuando los síntomas comienzan a ser refractarios, es decir, a no poder ser controlados, entonces el médico recurre a sedantes o hipnóticos, según el nivel que se emplee, para disminuir la conciencia del paciente y así atenuar el impacto del sufrimiento. Eso lo aprendemos en anestesia y los médicos que hacemos cuidado paliativo somos expertos en eso, en ir disminuyendo el estado de conciencia del paciente cuando es necesario hacerlo, porque el sufrimiento se hizo refractario, insoportable para el enfermo. Pero es el trabajo elemental, puramente de medicamentos. Hay unos trabajos más importantes que son el psicológico, el emocional, el cognitivo y el espiritual. Y eso es lo que yo brindo a los enfermos y a su familia. El trabajo conceptual, cognitivo, pues consiste básicamente en explicarles cuál es el proceso que está sufriendo el enfermo, cuáles son las etapas por las que va pasando según el tipo de enfermedad. Cada enfermedad tiene su manera de finalizar con la vida orgánica, con la vida fisiológica del enfermo, sus procesos, los médicos los conocemos y podemos explicarles qué está sucediendo paso a paso y qué estamos haciendo, por qué y para qué. Pero hay muchas cuestiones de índole psicológica en la familia que son importantes de atender. Aquellos cierres de círculos de conflictos que se pueden hacer, aquellos duelos que aún están abiertos, o aquellos círculos que no se pueden cerrar y duelos que no se pueden cerrar y hay que reconocerlos y dejarlos como tales, porque en esta etapa el tiempo corre muy rápido y no hay muchas veces el espacio y la disposición de los integrantes de la familia para sanarse en estos aspectos. De manera que trabajamos los aspectos psicológicos, el miedo, la ansiedad, los conflictos que están en la familia y muchas veces también involucran al enfermo, los tratamos de la manera más adecuada posible según las circunstancias. La parte emocional, todas estas relacionadas con el afecto, con el amor y la parte espiritual son las fundamentales. No podemos limitarnos a formular los medicamentos cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6.
y controlar los signos vitales. Tenemos que trabajar en profundidad los aspectos afectivos y los aspectos espirituales. Yo uso la técnica de trabajo en el sistema energético del cuerpo conocido desde hace milenios como el sistema de chakras, los canales centrales, los canales paralelos, los canales accesorios y los diferentes sitios conocidos como chakras ascendentes, que son el número de 7, como 7 los colores, como 7 los planetas de nuestro sistema solar, como 7 los colores del arco iris. El número 7 es mágico, es sagrado. Mi trabajo consiste en desactivar algunos chakras, porque si los vamos a activar, vamos a prolongar el sufrimiento del enfermo. Vamos a subir el nivel fisiológico de manera artificial y lo que hacemos es prolongar la agonía. Entonces, aquellos chakras que tienen que ver con el sistema fisiológico, el sistema orgánico, tenemos es que bloquearlos o anularlos para facilitar el desprendimiento del cuerpo, la finalización de las funciones orgánicas y corporales, porque de otra manera estamos haciendo es distanasia, encarnizamiento terapéutico. Si activamos todos los chakras como se hace en los enfermos crónicos o agudos, estaremos haciendo algo similar a lo que hacen los de cuidado intensivo, someter al paciente a máquinas para no dejarlo morir. Tenemos que saber la relación de los chakras con los sistemas fisiológicos y orgánicos para bloquear su acción, para apaciguarlos al menos y dejar que el proceso fisiológico continúe. En cambio, de los chakras superiores, es decir, a partir del centro del corazón, el centro del amor, pasando por Vishuddha, el de la respiración, Agna, el de las visualizaciones, y Sahasrara, en la coronilla o bregma, esos tenemos que activarlos y estimularlos en línea ascendente para que la energía del paciente, su alma, su esencia pueda subir y salir finalmente en el momento de la muerte corporal por el lugar adecuado. Voy a sintetizarles algo que ocurrió recientemente. Paciente agonizando, estoy a su lado, me concentro en la letra TET, la visualizo en la pared detrás del enfermo, es la letra que espanta el ángel de la destrucción y de la muerte, o sea, a Azrael. ¿En qué sentido lo espanta? La destrucción es inevitable, la destrucción del cuerpo, pero debo llevar al paciente hacia la inmortalidad, es decir, hacia la muerte de la muerte. El ángel podrá presentar su alma ante la justicia o eso, pero no habrá una destrucción total. ¿Qué hacemos? El canal de energía que tiene el paciente, que brota de Dios mismo en su interior, de su sí mismo, debemos canalizarlo hacia arriba para formar un canal que conecte con el canal de la inmortalidad, con la luz divina. Entonces, si no hemos hecho un trabajo previo durante la etapa crónica de la enfermedad, tenemos que hacer un trabajo acelerado. Y ese trabajo acelerado consiste, por ejemplo, en, por decirles algo, bloquear el cordón umbilical entre los presentes y la persona que fallece y sus ancestros. El desapego del mundo terrenal, el desapego de los chakras inferiores, en especial el primero, Muladhara, que es el apego a la tierra, a los elementos de la tierra, el apego a la madre, el apego a los ancestros. El apego de la madre está dado cerca al sitio del ombligo y en la porción inferior, lo que los japoneses separan como hara. Ahí cortamos ese cordón umbilical mediante meditaciones, oraciones, pensamientos, reflexiones, reiki, etc. Estimulamos todos los chakras superiores a través de pensamientos de amor, la guía espiritual que tiene el paciente, en este caso la guía era doble,
el niño Dios y la imagen de Jesús hayan ocupado toda su vida espiritual de manera y religiosa, de manera que en eso nos apoyamos, le hablamos de eso, le cantamos de eso, le presentamos esas imágenes, la llevamos a la persona a visualizar esas imágenes que son su guía espiritual, a visualizar el paso a la otra dimensión y vamos apoyando ese canal energético de la persona para conectarse con el canal de la inmortalidad que viene de la luz divina. Ese es nuestro trabajo. Burlar la parte de la destrucción total, darle muerte a la muerte, llevar el alma de la persona hacia la inmortalidad. Esto es en síntesis lo que hago en el escenario de la agonía, en donde debo ser no solamente un médico alópata, sino también un psicólogo, un ser humano compasivo y amoroso, y trabajar la parte espiritual. Se puede hacer en equipo, cada profesional en su área, pero mi trabajo es integral, directo, personalizado y estoy preparado para desempeñar los diferentes roles en el momento y en la hora precisa. Hay que trabajar, por supuesto, también el cuerpo de las auras del enfermo. Abrir mediante la reflexión y el Reiki, abrir las diferentes capas de las auras para poder permitir y apoyar ese ascenso de la energía y esa salida por el punto superior, que es el que corresponde a las almas adecuadamente preparadas y realizadas para vivir eternamente, para dejar el cuerpo atrás y para poder tener la vida eterna, entregar su alma a Dios para que Él disponga de ella de la manera que considere adecuada.